Hay cosas que nunca imaginas que te pueden pasar. Cosas tan retorcidas, tan oscuras, que parecen sacadas de una película de terror. Pero te juro que esto es real. Esto me pasó a mí. Mi nombre es Laura. Y durante 3 años, mi suegra me envenenó lentamente, con la ayuda de mi propio esposo, el hombre que juró amarme, el hombre con quien tuve 2 hijos, el hombre que dormía a mi lado cada noche, mientras yo moría poco a poco. Y nadie se dio cuenta, ni los médicos, ni mi familia, ni yo misma. Hasta que fue casi demasiado tarde. Esta historia no es fácil de contar, porque me hace revivir el peor infierno que viví. Pero necesito contarla, porque hay señales que ignoré, señales que tal vez tú estés ignorando ahora mismo. Y si mi historia puede salvarte la vida, entonces vale la pena el dolor de recordar. Conocí a Andrés cuando tenía 25 años. Era guapo, encantador, atento. Me cortejó durante meses. Flores, cenas, promesas de amor eterno. Me enamoré perdidamente. Y 1 año después nos casamos. La boda fue hermosa, soñada. Todo parecía perfecto, menos una cosa: su madre, doña Mercedes, una mujer de 65 años, viuda, controladora. Desde el primer día me dejó claro que yo nunca sería suficientemente buena para su hijo. En la boda, cuando me presentaron oficialmente como su nuera, me miró de arriba abajo con desprecio. Esperaba que Andrés eligiera mejor, me dijo frente a todos. Me reí nerviosamente, pensando que bromeaba, pero no bromeaba. Esa mujer me odiaba. Y con el tiempo, ese odio se transformó en algo mucho más peligroso. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Andrés trabajaba como gerente en una empresa. Yo era profesora de primaria. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Sofía. Vivíamos en nuestra propia casa, a 20 minutos de la casa de doña Mercedes, pero ella estaba presente constantemente. Llamaba a Andrés 10 veces al día. Aparecía en nuestra casa sin avisar. Criticaba cómo decoraba, cómo cocinaba, cómo criaba a los niños. Esa no es la receta correcta, me decía. Así no se hace. Los niños están muy delgados, no los estás alimentando bien. Esta casa siempre está desordenada. Andrés merece mejor. Cada comentario era una puñalada, pero Andrés nunca me defendía. Es mi madre, Laura. Solo quiere ayudar, me decía. No seas tan sensible. Yo aguantaba, porque amaba a mi esposo, y porque pensé que con el tiempo las cosas mejorarían, pero empeoraron. Mucho. Hace 3 años, doña Mercedes tuvo un problema de salud, una caída que le fracturó la cadera. Necesitaba ayuda para recuperarse, y Andrés decidió, sin consultarme, que ella se mudaría con nosotros. Es temporal, me dijo, solo hasta que se recupere. Temporal se convirtió en permanente. Se instaló en el cuarto de huéspedes. Y desde ese día, mi vida se volvió un infierno. Criticaba todo lo que hacía. Se quejaba de mis comidas. Les decía a los niños que yo era una mala madre. Manipulaba a Andrés contra mí. Tu esposa no te cuida como debería, le decía. Yo sí sé cómo cuidarte. Y Andrés la escuchaba. Empezó a distanciarse de mí, a tratarme con frialdad, a defender siempre a su madre. Yo me sentía atrapada en mi propia casa, pero lo peor aún no había comenzado. Un día, hace exactamente 3 años, empecé a sentirme mal. Náuseas constantes, mareos, dolor de estómago. Pensé que era estrés, o tal vez un virus. Fui al médico, me hicieron análisis. Todo salió normal. Es ansiedad, me dijeron. Está bajo mucho estrés. Me recetaron ansiolíticos y volví a casa. Pero los síntomas no pararon, empeoraron. Empecé a perder peso, a tener temblores en las manos. Perdía el cabello. Tenía dificultad para concentrarme, problemas de memoria. Volvía a olvidar cosas importantes, conversaciones que no recordaba haber tenido, lugares donde había dejado objetos. Los niños me decían, «Mamá, ¿estás bien? Te ves muy cansada». Y Andrés me miraba con, no sé, lástima, molestia. «Deberías ir al médico de nuevo», me decía. Fui a 3 médicos diferentes. Me hicieron todo tipo de estudios,
radiografías, análisis de sangre, resonancias, nada. Todos decían lo mismo: está sana físicamente, debe ser psicológico. Empecé a creer que estaba volviéndome loca, que todo estaba en mi cabeza, que era débil, que no podía manejar el estrés de tener a mi suegra en casa. Y doña Mercedes, ella observaba todo con una sonrisa extraña, como si disfrutara viéndome deteriorarme. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, ella entró a la cocina. «Te ves terrible, Laura», me dijo. «Creo que no estás hecha para esta vida, para ser esposa y madre. Es demasiado para ti». Esas palabras me dolieron más que cualquier síntoma físico, porque empecé a creerlas, pero lo que yo no sabía es que ella estaba detrás de todo, que cada comida que yo probaba llevaba veneno, pequeñas dosis, lo suficiente para enfermarme lentamente, para que nadie sospechara, para que pareciera que yo simplemente me estaba desvaneciendo. Y mi esposo lo sabía, mi esposo la ayudaba. Si esta historia ya te está poniendo la piel de gallina, si ya sientes que algo no está bien, déjame un like, porque necesito que sepas que lo que viene es mucho peor, y que las señales estaban ahí todo el tiempo, solo que yo no las vi. Ahora te voy a contar cómo descubrí la verdad, y cómo casi me cuesta la vida. Los síntomas continuaron durante meses. Cada semana me sentía peor, más débil, más enferma, más confundida. Había días donde apenas podía levantarme de la cama, donde el simple acto de vestirme me agotaba completamente. Mis hijos me miraban con preocupación. Mateo, que tenía 10 años, me preguntaba: «Mami, ¿por qué siempre estás cansada?». Y yo no tenía respuestas. Solo podía abrazarlo y decirle: «Estoy bien, mi amor, solo necesito descansar». Pero no estaba bien. Y cada día estaba peor. Tuve que pedir licencia médica en mi trabajo. No podía enseñar en ese estado. Me mareaba frente a los niños. Olvidaba lo que estaba explicando en medio de una clase. Una vez me desmayé en el salón. Mis compañeros llamaron a una ambulancia. Me llevaron al hospital. Me hicieron más estudios. Y de nuevo, nada. «Señora Laura, todos sus exámenes están normales», me dijo el doctor. «¿Ha considerado ver a un psiquiatra? Creo que lo que tiene podría ser psicosomático». Psicosomático. Esa palabra se convirtió en mi condena, porque significaba que nadie me creía, que pensaban que todo estaba en mi cabeza, que yo estaba inventando mis síntomas. Volví a casa sintiéndome más sola que nunca, y ahí estaba doña Mercedes, esperándome. «¿Otra vez en el hospital?», me dijo con tono de burla. «Laura, creo que necesitas ayuda psicológica. Esto ya es preocupante». Andrés estaba de acuerdo con ella. «Mi madre tiene razón. Tal vez deberías ver a un terapeuta. Esto se te está yendo de las manos». Me sentí traicionada. Mi propio esposo pensaba que estaba loca, que estaba exagerando, que estaba siendo dramática. Y tal vez tenían razón, tal vez sí estaba perdiendo la cordura. Empecé a ir a terapia. Le conté a mi terapeuta todo lo que sentía: el cansancio, los mareos, los dolores, la confusión mental. Y también le conté sobre mi suegra, sobre cómo me trataba, sobre cómo se había apoderado de mi casa, de mi esposo, de mi vida. «Creo que mucho de lo que sientes es estrés acumulado», me dijo la terapeuta. «Vivir con tu suegra claramente te está afectando. ¿Has considerado pedirle a tu esposo que ella se vaya?». Lo había considerado 1000 veces, pero cada vez que lo mencionaba, Andrés me hacía sentir culpable. «Es mi madre, Laura. No puedo echarla a la calle. Ella me crió sola después de que mi padre murió. Le debo todo». Y yo callaba, porque no quería ser la mala esposa, la nuera horrible que quería separar a un hijo de su madre. Así que aguantaba. Y seguía enfermándome. Lo que yo no sabía es que doña Mercedes había perfeccionado su método. Cada mañana ella se levantaba temprano, antes que todos, y preparaba el desayuno. «Descansa, Laura», me decía con falsa dulzura. «Tú estás enferma, yo me encargo del desayuno». Y yo, agradecida por el gesto, aceptaba. Me tomaba el té que ella preparaba. Comía las tostadas, el yogurt, todo preparado por ella. «Con amor de suegra», decía,
Pero ese amor era veneno, literal. Ella ponía pequeñas cantidades de arsénico en mi comida, no lo suficiente para matarme de inmediato, sino para que mi cuerpo se fuera deteriorando lentamente, para que pareciera una enfermedad natural, para que los médicos no encontraran nada específico. Arsénico es difícil de detectar en dosis pequeñas. Causa síntomas que se confunden con muchas otras enfermedades: fatiga, náuseas, problemas gastrointestinales, confusión mental, caída del cabello. Todo lo que yo tenía, y nadie sospechaba. Porque, ¿quién sospecharía de una abuelita de 68 años? De una madre devota que cuidaba de su nuera enferma, que preparaba sus comidas, que le llevaba té a la cama, que le decía a todos: «Pobre Laura, está tan mal, no sé qué tiene», mientras me envenenaba, sistemáticamente, día tras día, y mi esposo, él sabía. Lo descubrí después, que él sabía desde el principio, que era parte del plan, porque si yo moría, él heredaría todo. La casa estaba a mi nombre, una herencia que había recibido de mis padres, un seguro de vida considerable, ahorros que había acumulado durante años. Si yo moría de causas naturales, todo sería para él, y él podría vivir con su madre, como ella siempre quiso, sin mí en el medio. Fue un plan perfecto, o casi perfecto, porque hubo un día donde todo cambió, un día donde la verdad comenzó a revelarse. Fue hace 6 meses. Yo ya estaba en un estado crítico. Apenas podía caminar sin ayuda. Había perdido 20 kilos. Mi piel tenía un tono grisáceo. Mis uñas se quebraban. Tenía llagas en la boca que no sanaban. Los médicos empezaron a sospechar cáncer. Me programaron para una biopsia. Pero antes de que eso pasara, recibí una visita inesperada. Mi hermana, Clara. Ella vivía en otra ciudad. No nos veíamos mucho. Pero cuando se enteró de lo grave que estaba, vino inmediatamente. Y cuando me vio, se quedó en shock. «Laura, ¿qué te pasó?», me dijo con lágrimas en los ojos. «Estás irreconocible». Le conté todo. Los síntomas, los médicos, los diagnósticos que no llegaban. Y ella, que es enfermera, empezó a hacer preguntas específicas. ¿Cuándo comenzaron los síntomas exactamente? ¿Qué comes normalmente? ¿Quién prepara tu comida? Cuando le dije que doña Mercedes preparaba casi todas mis comidas, algo cambió en su expresión. «Laura, voy a preguntarte algo, y quiero que seas honesta. ¿Confías en tu suegra?». La pregunta me sorprendió. ¿Confiar en ella? No mucho. Pero, ¿por qué? Clara se acercó y me habló en voz baja. «Porque tus síntomas, Laura, son consistentes con envenenamiento por metales pesados. Arsénico, específicamente». Sentí que el mundo se detuvo. «¿Qué? No, eso es imposible». «¿Es imposible?», me preguntó. «¿O es impensable?». Y ahí fue cuando las piezas comenzaron a encajar. Las miradas extrañas de doña Mercedes, su insistencia en preparar mi comida, su sonrisa cuando yo empeoraba, las veces que encontré a Andrés y a ella susurrando en la cocina, y cómo callaban cuando yo entraba. «Necesitamos hacerte un análisis toxicológico», me dijo Clara. «Ahora». Al día siguiente, sin decirle a nadie, Clara me llevó a un hospital en otra ciudad. Le pedimos al médico específicamente que buscara metales pesados en mi sangre, y esperamos. Los resultados llegaron 3 días después. Cuando el doctor los leyó, su cara se puso seria. «Señora Laura, tiene niveles extremadamente altos de arsénico en su sistema, niveles que solo se ven en casos de exposición prolongada e intencional». Mi hermana me tomó de la mano, y yo comencé a temblar. «¿Me están envenenando?», pregunté con voz quebrada. «Sí», respondió el doctor. «Y si no hubiera venido ahora, probablemente no habría sobrevivido más de unos meses». En ese momento, mi vida entera se derrumbó, porque entendí que la persona que dormía a mi lado, la persona que me había jurado amor eterno, estaba intentando matarme, junto con su madre. ¿Quieres saber qué hice con esa información? ¿Cómo enfrenté a 2 personas que querían verme muerta? Porque lo que viene ahora es la batalla por mi vida, literalmente.
Ahora te voy a contar cómo escapé de esa casa y cómo los llevé ante la justicia. Cuando salí de ese hospital con los resultados en la mano, no podía dejar de temblar. Mi hermana manejaba en silencio. Yo miraba por la ventana sin ver nada. Solo podía pensar una cosa una y otra vez. Me están matando. Mi esposo me está matando. Clara me llevó directamente a su apartamento. No puedes volver a esa casa, Laura. Es peligroso. Pero mis hijos, empecé a decir. Tus hijos están bien. Ellos no te están envenenando a ti. Solo tú eres el objetivo. Tenía razón. Mateo y Sofía comían la comida normal. Solo mis porciones estaban contaminadas. Solo mi té, solo mi plato. Era un ataque dirigido específicamente a mí. Tenemos que llamar a la policía, dijo Clara. Pero yo tenía miedo. ¿Y si no me creen? ¿Y si piensan que estoy loca? Clara me mostró los resultados médicos. Esto es evidencia científica, Laura. No pueden ignorar esto. Tienes arsénico en tu cuerpo. Eso no llega ahí por accidente. Respiré hondo y asentí. Está bien, llamemos a la policía. Esa misma tarde fuimos a la comisaría. Le explicamos todo a un detective. Le mostramos los resultados. Le conté sobre mi deterioro de salud. Sobre cómo solo empeoré después de que mi suegra se mudó a mi casa. Sobre cómo ella insistía en preparar toda mi comida. El detective escuchó atentamente. Tomó notas. Y luego me dijo algo que me heló la sangre. Señora Laura, esto es muy grave. Si lo que dice es cierto, estamos hablando de intento de homicidio. Pero necesitamos más pruebas. Necesitamos evidencia física del veneno en su casa. ¿Cómo conseguimos eso?, preguntó Clara. El detective pensó un momento. Tendría que volver a su casa. Con una orden judicial podríamos hacer un registro, pero necesitamos causa probable. Y por ahora solo tenemos sus síntomas y sospechas. ¿Y los niveles de arsénico no son suficientes?, pregunté frustrada. Son evidencia de que fue envenenada, pero no prueban quién lo hizo. Podría argumentarse que se expuso accidentalmente. Necesitamos encontrar la fuente del veneno en su casa. Me quedé en silencio. Volver a esa casa era aterrador, pero era la única forma. Lo haré, dije. Volveré y buscaré el veneno. Clara me miró horrorizada. ¿Estás loca? No puedes volver ahí. Tengo que hacerlo, respondí. Es la única manera de probar lo que me hicieron y de protegerme legalmente. Si huyo sin pruebas, ellos pueden voltear la historia. Decir que yo abandoné a mis hijos, que estoy mentalmente inestable. Necesito pruebas. El detective asintió. Si decide hacerlo, yo puedo ayudarla. Le daré mi número personal. Si encuentra algo, me llama inmediatamente. Y documentamos todo. Me dio su tarjeta. Detective Ramírez. Ese nombre se quedó grabado en mi memoria. Esa noche volví a casa. Clara quería acompañarme, pero le dije que no. Si llegas conmigo, van a sospechar. Necesito actuar normal. Cuando llegué, eran las 8 de la noche. Andrés estaba en la sala viendo televisión. Doña Mercedes estaba en la cocina. ¿Dónde estabas?, me preguntó Andrés con tono molesto. Te he estado llamando. Fui al médico, mentí. Más exámenes. ¿Y?, preguntó sin mucho interés. Nada nuevo, sigo igual. Él volvió a ver la televisión, como si mi salud no le importara, y probablemente no le importaba, porque me quería muerta. Doña Mercedes salió de la cocina. Laura, te preparé cena, está en la mesa. Miré el plato que me señalaba. Un plato de comida que probablemente tenía veneno. Gracias, pero no tengo hambre, dije. Ella frunció el ceño. Necesitas comer, estás muy delgada, vas a empeorar si no comes. Qué irónico. La mujer que me estaba matando preocupándose porque no comía. En serio, no tengo hambre. Voy a acostarme. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con seguro y me senté en la cama a pensar. Necesitaba encontrar el veneno. Pero, ¿dónde estaría? ¿En la cocina? ¿En su cuarto? Decidí esperar a que todos estuvieran dormidos, y entonces buscaría. A la medianoche, la casa estaba en silencio. Bajé las escaleras sin hacer ruido. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Fui primero a la cocina, revisé los gabinetes.
Los frascos de especias, las latas, todo. Nada parecía fuera de lugar. Luego revisé la despensa, y ahí, en el fondo, detrás de bolsas de arroz, encontré algo extraño. Una botella pequeña, sin etiqueta, con un líquido transparente. La tomé con cuidado. Mi mano temblaba, la olí, no tenía olor. Eso era sospechoso. Saqué mi teléfono y le tomé una foto. Luego la guardé de vuelta exactamente donde estaba. Seguí buscando. En el cuarto de doña Mercedes. Abrí la puerta lentamente. Ella dormía profundamente, roncando ligeramente. Me moví en silencio hacia su cómoda. Abrí el primer cajón. Ropa interior. El segundo, medicamentos. El tercero. Y ahí estaba. Una caja escondida debajo de suéteres. La abrí. Dentro había otra botella. Esta sí tenía etiqueta, pero estaba en otro idioma. Tomé fotos. También encontré un cuaderno. Lo abrí. Y lo que vi me dejó sin aliento. Eran notas, fechas, dosis. 15 de enero, 2 gotas en el té de la mañana. 18 de enero, 3 gotas en la sopa. 22 de enero, 2 gotas en el jugo. Era un registro detallado de cada vez que me habían envenenado, durante 3 años. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el cuaderno. Tomé fotos de cada página, cada maldita página. Y luego lo guardé exactamente donde estaba. Salí del cuarto tan silenciosamente como entré, y corrí a mi habitación. Cerré la puerta, y me derrumbé en el piso llorando. Tenía las pruebas. Tenía evidencia de que mi suegra me había estado envenenando sistemáticamente, con fechas, dosis, métodos, todo documentado por ella misma. Llamé al detective Ramírez, aunque era la 1 de la mañana. «Detective, las encontré. Encontré las pruebas». «¿Qué encontró?», preguntó despierto inmediatamente. Le conté todo. Las botellas, el cuaderno, las notas. «No toqué nada más», me dijo. «Voy a conseguir una orden de registro para mañana. ¿Puede aguantar una noche más ahí?». «Sí», mentí, porque no sabía si podía, pero tenía que hacerlo. Por mis hijos, por justicia, por mí. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, con la puerta cerrada con seguro, escuchando cada ruido de la casa, esperando el amanecer. A las 6 de la mañana escuché a doña Mercedes moverse. La escuché bajar a la cocina, como todas las mañanas, a preparar el desayuno, mi desayuno envenenado. Pero esta vez yo sabía. Y no iba a comer nada. Bajé a la cocina. Ella estaba ahí, preparando té. «Buenos días, Laura», me dijo con esa sonrisa falsa. «Te preparé tu té favorito». Miré la taza, y por primera vez en 3 años dije: «No, gracias, ya no quiero tu té». Ella me miró sorprendida. «¿Por qué no? Siempre tomas té en la mañana». «Ya no», respondí mirándola directamente a los ojos, y vi algo en su expresión. Miedo, sospecha, como si supiera que yo sabía. En ese momento sonó el timbre. Fui a abrir. Era el detective Ramírez, con 4 policías más, y una orden de registro. «Buenos días, señora Laura», me dijo en voz alta. «Tenemos una orden para registrar esta propiedad». Doña Mercedes salió de la cocina pálida. Andrés bajó corriendo las escaleras. «¿Qué está pasando?», gritó. «Señor, tenemos una orden de registro. Por favor, apártese». Y ahí fue cuando todo explotó, cuando la verdad salió a la luz, y cuando mi vida cambió para siempre. Si sientes rabia, si sientes impotencia, si quieres saber qué pasó después, déjame un like. Comparte esto con alguien que necesite saber que las señales de abuso no siempre son obvias, porque lo que viene ahora es la confrontación, el momento donde enfrenté a las personas que intentaron matarme, y donde la justicia finalmente comenzó a actuar. Ahora te voy a contar qué encontró la policía y cómo reaccionaron ellos cuando fueron descubiertos. Los policías entraron a la casa con la orden en mano. Doña Mercedes intentó protestar. «Esto es un ultraje. No tienen derecho». El detective Ramírez le mostró la orden. «Tenemos todos los derechos, señora. Por favor, siéntese y no interfiera». Andrés me miró con odio. «¿Qué hiciste, Laura?»,
¿Llamaste a la policía a nuestra casa? A mi casa, lo corregí. Esta casa está a mi nombre. Y sí, los llamé, porque me están envenenando. Su cara cambió. ¿Del enojo a pánico? ¿De qué estás hablando? Estás delirando otra vez. No estoy delirando, respondí con voz firme. Tengo resultados médicos que muestran niveles tóxicos de arsénico en mi sangre y sé exactamente quién me lo está dando. Miré directamente a doña Mercedes. Ella me devolvió la mirada con odio puro. «Estás loca», me escupió. «Siempre lo estuviste, débil, patética. No mereces a mi hijo». «Señora, guarde silencio», le ordenó el detective. Los policías comenzaron el registro. Yo los guié directamente a donde sabía que estaban las pruebas. «Revisen la despensa de la cocina. Al fondo, detrás de las bolsas de arroz». Un oficial fue y encontró la botella sin etiqueta. «Detective, encontré algo». El detective Ramírez se puso guantes y tomó la botella. «Esto va directo al laboratorio», dijo guardándola en una bolsa de evidencia. «También revisen el cuarto de la señora Mercedes», dije. «En su cómoda, tercer cajón, debajo de los suéteres». Doña Mercedes se puso de pie gritando. «¡No pueden revisar mi cuarto! ¡Eso es invasión de privacidad!» «Señora, siéntese ahora», le ordenó un oficial. Subieron a su cuarto. Yo subí detrás de ellos. Abrieron el cajón y encontraron la caja, con las botellas y el cuaderno. El detective Ramírez abrió el cuaderno. Leyó las primeras páginas. Su expresión se endureció. Esto es una confesión escrita», dijo casi sin poder creerlo. «Tiene fechas, dosis, métodos, todo documentado». Bajamos todos a la sala. El detective puso las evidencias sobre la mesa. «Señora Mercedes, ¿puede explicar qué son estas sustancias?» Ella se cruzó de brazos. «No tengo que explicar nada sin un abogado». «Está en su derecho», respondió el detective, «pero queda arrestada por sospecha de intento de homicidio». Le leyó sus derechos. Le pusieron las esposas, y fue entonces cuando ella perdió la compostura. «Esto es culpa tuya», me gritó. «Tú le robaste a mi hijo. Lo alejaste de mí. Él me amaba antes de que tú llegaras. Merecías morir». Sus palabras llenaron la sala. Los policías quedaron en shock. Acababa de confesar, frente a todos. El detective sonrió levemente. «Gracias por la confesión, señora. Hará que esto sea mucho más fácil». Luego se volvió hacia Andrés. «Señor, necesito que venga con nosotros para hacer unas preguntas». Andrés se puso pálido. «Yo no hice nada. No sabía lo que mi madre estaba haciendo». «¿No sabías?», lo interrumpí. «¿No sabías que tu madre me envenenaba todos los días durante 3 años? ¿No sabías que yo me estaba muriendo frente a tus ojos?» «No, pensé que estabas enferma de verdad». Saqué mi teléfono. Le mostré las fotos del cuaderno. «Entonces explícame esto. Mira la fecha, 23 de marzo. 3 gotas en el té que Andrés le llevó a la cama. Tu nombre está aquí, Andrés. Tú me llevaste el té envenenado». Su cara perdió todo el color. Yo no sabía que tenía veneno». «Mentiroso», le dije con lágrimas en los ojos. «Lo sabías, siempre lo supiste. Por eso nunca me defendías de ella. Por eso dejaste que se mudara aquí. Por eso dejaste que me enfermara sin hacer nada. Porque querías que muriera». Él negó con la cabeza desesperado. «No, Laura, yo te amo». «¡No me ames!», grité. «Me estabas matando. Los dos me estaban matando». El detective Ramírez intervino. «Señor Andrés, tiene derecho a permanecer en silencio». Le leyó sus derechos. Y también lo arrestaron. Los dos, madre e hijo, esposados, siendo sacados de mi casa. Mientras los sacaban, escuché a doña Mercedes gritarme: «Esto no termina aquí. Voy a recuperar a mi hijo. Tú no eres nada sin él». Pero sus gritos se alejaron. Y finalmente hubo silencio. Mis hijos estaban en la escuela cuando todo pasó. Gracias a Dios, no tuvieron que ver eso. Pero tendría que contarles. Tendría que explicarles que su padre y su abuela intentaron matar a su madre. ¿Cómo le explicas eso a un niño de 10 años? ¿A una niña de 8? Mi hermana Clara llegó 1 hora después. Me abrazó mientras yo lloraba. «Se acabó, Laura, se acabó».
Estás a salvo ahora. Pero, ¿estaba a salvo? Los habían arrestado, sí. Pero, ¿y si salían bajo fianza? ¿Y si volvían? El detective Ramírez me tranquilizó. Vamos a pedir que se les niegue la fianza. Con las pruebas que tenemos, son un peligro para usted. Y vamos a pedirle una orden de restricción inmediatamente. En los días siguientes, todo se volvió un caos. Las noticias se filtraron a la prensa. Mujer envenenada por suegra durante 3 años. Esposo cómplice en intento de homicidio. Mi casa se llenó de periodistas. Tuve que mudarme temporalmente con Clara, por mi seguridad y por la de mis hijos. Cuando les conté a Mateo y Sofía lo que había pasado, se quedaron en shock. Mateo lloró. ¿Papá quería hacerte daño? Sí, mi amor, lo siento mucho. ¿Y la abuela también? Asentí. Sofía, mi pequeña de 8 años, me abrazó fuerte. No te preocupes, mami, nosotros te vamos a cuidar. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Los análisis de laboratorio confirmaron todo. Las botellas contenían arsénico, en concentraciones altas, suficiente para matar a alguien en dosis acumuladas. El cuaderno era evidencia directa, escrito de puño y letra de doña Mercedes, con su caligrafía, sin forma de negarlo. Los fiscales construyeron un caso sólido. Intento de homicidio premeditado, conspiración para cometer asesinato, cargos que podrían llevarlos a prisión por décadas. Pero ellos contrataron abogados caros y comenzaron su defensa. Doña Mercedes alegó demencia, que estaba senil, que no sabía lo que hacía. Mentira. Ese cuaderno probaba que sabía exactamente lo que hacía. Cada dosis calculada, cada fecha registrada. Andrés alegó que fue manipulado por su madre, que él no sabía que había veneno en el té, que solo hacía lo que su madre le pedía sin preguntar. También mentira, porque las notas del cuaderno lo mencionaban varias veces. Andrés se aseguró de que tomara todo el té. Andrés le sirvió 2 porciones de la sopa. Él sabía, y participó activamente. La audiencia de fianza fue dura. Los abogados argumentaron que no eran peligro para la comunidad, que doña Mercedes era una anciana enferma, que Andrés era un padre de familia, pero el fiscal presentó mis resultados médicos. Fotos de cómo me veía hace 6 meses, demacrada, gris, casi muerta, y fotos de cómo me veía ahora, después de 6 semanas sin veneno, recuperando peso, color en mi piel, cabello creciendo de nuevo. La diferencia era impactante. Su señoría, dijo el fiscal, estos 2 individuos intentaron asesinar a esta mujer durante 3 años, de forma calculada, fría, sistemática. Si les damos fianza, ¿qué los detiene de terminar lo que empezaron? El juez lo consideró y negó la fianza a ambos. Permanecerían detenidos hasta el juicio. Respiré aliviada, pero el verdadero juicio aún no llegaba, y sabía que iba a ser brutal, porque ellos no se rendirían fácilmente, y porque tendrían que enfrentarlos cara a cara, en un tribunal, donde tendría que contar todo, donde tendría que revivir 3 años de ser envenenada, lentamente, por las personas que supuestamente me amaban. ¿Quieres saber cómo fue ese juicio? ¿Cómo testifiqué contra mi propio esposo? ¿Contra la abuela de mis hijos? Porque lo que viene es la batalla legal más dura de mi vida, y el momento donde finalmente conseguí justicia. Ahora te voy a contar cómo fue enfrentar a mis intentos de asesinos en la corte, y cómo el veredicto cambió todo. El juicio comenzó 9 meses después de los arrestos, 9 meses de pesadillas, de terapia intensiva, de reconstruir mi salud, de explicarles a mis hijos una y otra vez por qué su padre no estaba. 9 meses de prepararme mentalmente para enfrentarlos. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, mi familia. Y ellos, doña Mercedes y Andrés, sentados en mesas separadas con sus respectivos abogados. Cuando entré, no los miré, no podía. Todavía me daban miedo, todavía me hacían temblar. El fiscal era un hombre de unos 50 años, doctor Morales, serio, meticuloso, determinado.
Me había preparado durante semanas para este momento. Laura, solo di la verdad. Con tus palabras, con calma. El jurado necesita verte como la sobreviviente que eres, no como una víctima rota. Pero me sentía rota. Completamente. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Y el juicio comenzó. El fiscal presentó el caso en su declaración inicial. Explicó cómo durante 3 años yo fui sistemáticamente envenenada, cómo mi salud se deterioró, cómo los médicos no encontraban nada porque no buscaban veneno, cómo finalmente mi hermana sospechó, y cómo las pruebas confirmaron niveles letales de arsénico. Luego mostró el cuaderno, la evidencia más condenatoria. Lo proyectó en una pantalla grande, cada página, cada fecha, cada anotación. 15 de enero, 2 gotas en el té de la mañana, Laura lo tomó todo. 22 de enero, 3 gotas en la sopa, Andrés se aseguró de que comiera todo. 5 de febrero, 2 gotas en su jugo, está cada vez más débil. Bien, bien. Esa palabra me persigue todavía. Ella escribió bien al ver que yo me debilitaba. El jurado miraba las proyecciones horrorizados. Algunos murmuraban entre ellos. Una mujer del jurado tenía lágrimas en los ojos. Luego el fiscal llamó a su primer testigo. Mi hermana, Clara. Clara testificó sobre cómo me encontró. Cuando vi a mi hermana, no la reconocí. Había perdido 20 kilos. Su piel era gris. Su cabello se caía a puños. Parecía un fantasma. ¿Y qué hizo usted?, preguntó el fiscal. Soy enfermera. Y algo no me cuadraba. Sus síntomas eran consistentes con envenenamiento por metales pesados, así que la llevé inmediatamente a hacer análisis toxicológicos. ¿Y qué encontraron? Niveles de arsénico 50 veces por encima de lo normal, niveles que solo se ven en casos de exposición intencional y prolongada. El abogado de doña Mercedes objetó. Especulación, la testigo no puede afirmar que fue intencional. Denegada, dijo el juez. Es enfermera calificada dando opinión profesional. Continúe. Luego testificaron los médicos. El toxicólogo que analizó mi sangre. En mis 30 años de carrera, nunca había visto niveles tan altos en alguien que todavía estuviera vivo. Esta mujer estuvo a semanas de morir por falla orgánica múltiple. El médico que analizó las botellas encontradas en la casa. El contenido de ambas botellas era arsénico casi puro. Una sola gota podría enfermar a alguien. Las dosis documentadas en el cuaderno eran suficientes para causar la muerte en un periodo de meses. Cada testimonio era un clavo más en su ataúd. Finalmente, me llamaron al estrado. La fiscalía llama a Laura Méndez. Me puse de pie. Las piernas me temblaban. Caminé hacia el frente. Puse mi mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Me senté. Y por primera vez desde que entré, miré a Andrés. Él me miraba con... ¿arrepentimiento? ¿Miedo? No lo sé. Ya no me importaba. El fiscal comenzó con preguntas básicas. Mi nombre, edad, profesión. ¿Cuánto tiempo estuve casada con Andrés? ¿Cuándo comenzó mi relación con doña Mercedes? Luego las preguntas se volvieron más difíciles. Laura, ¿cuándo comenzó a sentirse mal? Aproximadamente 3 meses después de que mi suegra se mudó a mi casa. Al principio pensé que era estrés. ¿Y buscó ayuda médica? Sí. Fui a múltiples doctores. Me hicieron todo tipo de estudios. Nadie encontraba nada. Me dijeron que era psicológico, que estaba somatizando mi estrés. ¿Y usted lo creyó? Me quebré un poco. Sí. Empecé a creer que estaba loca, que todo estaba en mi cabeza, que yo era débil. ¿Quién preparaba sus comidas durante este tiempo? Mi suegra. Ella insistía. Decía que yo estaba muy enferma para cocinar, que ella me cuidaría. Hubo murmullos en la sala. ¿Y su esposo? ¿Qué hacía él? Nada. Él actuaba como si yo exagerara, como si no fuera para tanto. Me decía que dejara de quejarme tanto. Mi voz se quebró. El fiscal me dio un momento. Laura, ¿en algún momento sospechó que la estaban envenenando? No, nunca, porque ¿quién pensaría eso?
¿Quién imaginaría que tu propia familia te está matando? Hubo silencio en la sala. ¿Qué sintió cuando descubrió la verdad? Las lágrimas comenzaron a caer. Sentí traición, horror, miedo. Pero también sentí rabia, porque confié en ellos. Los amé, y me pagaron intentando asesinarme. El fiscal terminó su interrogatorio. Luego llegó el turno de la defensa. El abogado de doña Mercedes se acercó. Un hombre mayor, con expresión dura. Señora Laura, ¿es cierto que usted y su suegra nunca se llevaron bien? ¿Es cierto que ella nunca me aceptó? ¿Y es cierto que usted quería que se fuera de su casa? Sí, quería mi espacio de vuelta. ¿No es posible que todo esto sea una venganza elaborada contra una anciana indefensa? Me quedé mirándolo incrédula. ¿Venganza? ¿Usted cree que yo me envenené a mí misma para incriminarla? No dije eso. Pero tal vez exageró sus síntomas. Tal vez plantó las botellas. Tal vez falsificó el cuaderno. «Objeción», gritó el fiscal. «Pura especulación sin base». «Aceptada», dijo el juez. «Abogado, o tiene evidencia de sus acusaciones o siga adelante». No tenía evidencia, porque no había nada que falsificar. Todo era real. El abogado de Andrés fue diferente, más suave. Intentó pintarlo como víctima de su madre. «Laura, ¿es posible que su esposo no supiera lo que su madre estaba haciendo?» «No. Las notas del cuaderno lo mencionan específicamente varias veces. Él sabía. Pero, ¿lo vio usted poner veneno en su comida?» «No directamente, pero él me llevaba el té, me servía la sopa, seguía las instrucciones de su madre. O simplemente era un hijo obediente que no cuestionaba a su madre. Era un esposo que me vio deteriorarme durante 3 años y no hizo nada», dije con rabia. «Eso lo hace culpable». Después de mi testimonio, el fiscal llamó más testigos. Vecinos que confirmaron que solo yo comía lo que doña Mercedes preparaba, que ella insistía en servirme personalmente. Un farmacéutico que confirmó que doña Mercedes compró productos químicos 6 meses antes de que mis síntomas comenzaran. Productos que contenían arsénico. Y finalmente, el detective Ramírez, quien testificó sobre el registro de la casa, sobre cómo encontraron las botellas exactamente donde yo dije que estarían, y el cuaderno. La defensa intentó argumentar que yo podría haber plantado todo, pero el detective desmontó esa teoría. El cuaderno tiene 3 años de entradas, escritas a lo largo del tiempo, con diferente desgaste del papel, diferente tinta. No es algo que se puede falsificar en días. Es un registro genuino, llevado durante años. Los alegatos finales fueron devastadores. El fiscal resumió todo: las pruebas médicas, el cuaderno, las botellas, los testimonios. Damas y caballeros del jurado, esta no fue una muerte rápida, no fue un crimen pasional, fue tortura. Durante 3 años, Laura fue envenenada lentamente, mientras confiaba en las personas que la envenenaban, mientras comía el veneno que su suegra le preparaba con sonrisa, mientras su esposo la miraba morir sin hacer nada. Esto es premeditación en su forma más cruel. La defensa argumentó duda razonable, falta de testigos directos, posible contaminación accidental. Pero sus argumentos sonaban vacíos, porque las pruebas eran irrefutables. El jurado se retiró a deliberar, y nosotros esperamos. 3 horas después, regresaron, con un veredicto. El juez los llamó. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría. Mi corazón latía descontrolado. Clara me tomó de la mano. En el caso del Estado contra Mercedes Ruiz, en el cargo de intento de homicidio en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? La portavoz del jurado se puso de pie, me miró directamente y dijo: «Culpable». Cerré los ojos. Las lágrimas cayeron. En el caso del Estado contra Andrés Ruiz, en el cargo de intento de homicidio en primer grado y conspiración para cometer asesinato, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. 2 veces. 2 veces culpable. Doña Mercedes gritó: «¡Esto es injusto! Ella se lo merecía». Los alguaciles tuvieron que contenerla. Andrés solo bajó la cabeza, sin decir nada, sin mirarme. El juez golpeó el mazo. La sentencia se dictará en 2 semanas. Los acusados permanecerán bajo custodia.
Y así terminó. Después de 3 años de ser envenenada, 9 meses de investigación, 3 semanas de juicio. Finalmente, justicia. Salí de ese tribunal sintiéndome libre, por primera vez en años. Libre. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Cómo fue reconstruir mi vida después de todo esto? Porque ganar el juicio fue solo el principio de mi verdadera recuperación. Ahora te voy a contar cómo fue sanar y cómo estoy hoy. La audiencia de sentencia fue 2 semanas después del veredicto. Llegué temprano al juzgado, esta vez sin miedo, esta vez sabiendo que había ganado. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Doña Mercedes y Andrés fueron traídos con esposas. Ella me miraba con odio puro. Él no levantaba la vista del suelo. El juez revisó los documentos. Luego habló. Este es uno de los casos más perturbadores que he visto en mi carrera. No fue un crimen de pasión. No fue un momento de locura. Fue un plan calculado, ejecutado durante 3 años para asesinar lentamente a una mujer inocente. Hizo una pausa. Señora Mercedes Ruiz, usted utilizó su posición de confianza como suegra y abuela para cometer uno de los crímenes más viles imaginables. Envenenó a la madre de sus nietos. Documentó cada paso como si fuera un experimento, y cuando fue descubierta no mostró remordimiento alguno. Doña Mercedes intentó hablar. Ella no merecía a mi hijo. ¡Silencio!, ordenó el juez. Usted tuvo su oportunidad de hablar y la usó para confesar su odio. La sentenció a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ella gritó. Los alguaciles tuvieron que sacarla mientras peleaba. Esto no termina. Mi hijo me necesita. Él me ama. Pero sus gritos se alejaron. Y la sala quedó en silencio. Luego el juez miró a Andrés. Señor Andrés Ruiz, usted traicionó a su esposa de la forma más cruel. La persona que le dio 2 hijos, que confió en usted, que lo amó. Y usted participó activamente en su envenenamiento. El cuaderno de su madre lo menciona múltiples veces como cómplice activo. Andrés finalmente levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Su señoría, yo lo siento. Estaba bajo la influencia de mi madre. Ella me manipuló. El juez levantó la mano. Señor Ruiz, usted es un hombre adulto, con educación, con capacidad de razonar. Pudo haber detenido esto en cualquier momento. Pudo haber protegido a su esposa, pero eligió no hacerlo. Eligió ser cómplice. Lo sentenció a 30 años de prisión. Andrés cerró los ojos, y por primera vez lo vi llorar. Pero sus lágrimas no me movieron. Ya no. Antes de que se lo llevaran, me miró. Laura, por favor, perdóname, estaba confundido. Mi madre... Tu madre está enferma, Andrés, lo interrumpí. Pero tú eres peor, porque sabías lo que estaba bien y elegiste lo contrario. Me miraste morir durante 3 años. Dormiste a mi lado sabiendo que me estabas matando. Eso no tiene perdón. Él bajó la cabeza. Y los alguaciles se lo llevaron. Fue la última vez que lo vi. Después de la sentencia, los medios me esperaban afuera. Querían entrevistas, fotos, declaraciones. Pero yo solo quería ir a casa. A mi casa, que finalmente era solo mía. En los meses siguientes, me dediqué a sanar, física y emocionalmente. Mi cuerpo se recuperó relativamente rápido. Una vez que dejé de ingerir veneno, mi salud mejoró dramáticamente. Recuperé peso. Mi cabello volvió a crecer. El color regresó a mi piel. En 6 meses me veía como antes. Tal vez mejor, porque ahora había una fuerza en mis ojos que no estaba antes. Pero sanar emocionalmente fue más difícil. Tuve pesadillas durante meses. Sueños donde doña Mercedes me perseguía con una botella de veneno, donde Andrés me ofrecía té y yo lo tomaba aunque sabía que me mataría. Despertar gritando se volvió normal. Mis hijos también estaban lidiando con el trauma. Mateo se volvió retraído. Dejó de hablar sobre su padre. Cuando alguien le preguntaba por él decía, «No tengo padre». Sofía tenía miedo de comer.
Revisaba su comida obsesivamente. ¿Tú hiciste esto, mami?, me preguntaba siempre. ¿Estás segura de que es seguro? Me rompía el corazón. Los llevé a terapia infantil, una psicóloga especializada en trauma familiar. Lentamente, empezaron a procesar lo que había pasado, a entender que no fue su culpa, que su padre y su abuela hicieron algo terrible, pero que ellos estaban a salvo ahora. Yo también continué en terapia, 2 veces por semana, procesando la traición, el dolor, la rabia, aprendiendo a confiar de nuevo, a no ver veneno en cada comida, a no sospechar de cada persona amable. Fue un proceso largo, doloroso, pero necesario. También tuve que lidiar con aspectos legales. Inicié el divorcio de Andrés. Fue rápido y sin complicaciones. Él firmó todo desde la prisión. No pidió custodia, no pidió visitas. Sabía que no tenía derecho. La casa, que siempre estuvo a mi nombre, quedó completamente mía. También demandé civilmente a ambos, por daños y perjuicios, por los años de tratamiento médico, por el trauma, por todo. El juez me otorgó una compensación de $500,000, dinero que nunca cobraré porque ninguno tiene recursos. Pero el punto no era el dinero. Era el reconocimiento legal de que me dañaron, de que merecía compensación. Algo cambió en mí después del juicio. Me volví más fuerte, más vocal. Decidí usar mi historia para ayudar a otros. Empecé a dar charlas sobre violencia doméstica, sobre señales de abuso que no son obvias, sobre cómo el envenenamiento es más común de lo que la gente piensa, especialmente en casos de violencia doméstica. Mi historia apareció en programas de televisión, en documentales, en artículos, y cada vez que la compartía, mujeres se acercaban a mí con sus propias historias. Mi suegra también me odia. Mi esposo me hace sentir loca. Mis síntomas médicos no tienen explicación. Y yo las escuchaba, las guiaba. Les decía qué preguntas hacerle a sus médicos, qué señales buscar, cómo protegerse. Me convertí en defensora, en activista, en voz para quienes todavía estaban siendo silenciadas. También escribí un libro, Envenenada, mi historia de supervivencia. Se publicó 1 año después del juicio. Se convirtió en bestseller. No por morbo, sino porque tocaba un tema que nadie quería hablar: el abuso oculto, el que pasa detrás de puertas cerradas, el que ni siquiera las víctimas reconocen hasta que es casi tarde. Con las ganancias del libro, creé una fundación, Fundación Laura, detectando el abuso invisible. Ofrecemos análisis toxicológicos gratuitos a mujeres que sospechan envenenamiento, asesoría legal, refugio temporal, terapia. En los últimos 2 años hemos ayudado a 47 mujeres. 7 de ellas estaban siendo envenenadas, 7 vidas salvadas. Gracias a que yo sobreviví para contarlo. Mis hijos crecieron. Mateo tiene ahora 13 años. Es un chico brillante, sensible. Quiere ser doctor. Para ayudar a gente como tú, mami, me dice. Sofía tiene 11. Es fuerte, decidida. Dice que quiere ser abogada. Para meter a los malos a la cárcel, como hicieron contigo. Estoy tan orgullosa de ellos, de cómo procesaron todo esto, de cómo salieron más fuertes. Hace 6 meses conocí a alguien. Se llama David. Es terapeuta, gentil, paciente, comprensivo. Sabe toda mi historia. Y no se asustó. Todos tenemos un pasado, Laura, me dijo. Lo importante es quién eres ahora. ¿Quién soy ahora? Soy sobreviviente, soy madre, soy activista, soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Todavía tengo días difíciles. Días donde el trauma regresa. Donde veo a una mujer mayor y siento miedo. Donde alguien me ofrece té y me tenso. Pero esos días son menos frecuentes. Y cuando llegan, sé cómo manejarlos. Respiro. Recuerdo que estoy a salvo, que ellos están en prisión, que nunca podrán lastimarme de nuevo. Doña Mercedes tiene ahora 71 años, cumpliendo su sentencia en una prisión de máxima seguridad. Me escribió una carta el año pasado. No la abrí. No me interesa lo que tenga que decir. Andrés también me escribió, varias veces,
pidiendo perdón, pidiendo una segunda oportunidad, pidiendo ver a los niños. Tampoco respondí, porque no le debo nada, ni perdón, ni respuestas, ni mi tiempo. Él tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. Yo tomé las mías y elegí vivir. Si esta historia te tocó, si sientes que conoces a alguien en una situación similar, suscríbete. Porque esta comunidad es para sobrevivientes, para quienes se niegan a ser víctimas, para quienes creen que merecemos vivir sin miedo. Ahora voy a contarte mi reflexión final, la lección que aprendí y el mensaje que quiero dejar al mundo. Han pasado 3 años desde que descubrí la verdad, 3 años desde que mi vida cambió para siempre. Y hoy, sentada en mi casa, completamente mía, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Estoy en paz. No es una paz perfecta, no es una vida sin cicatrices, pero es mi vida. Y nadie me la puede quitar. Mi nombre es Laura Méndez. Tengo 45 años. Fui envenenada durante 3 años por mi suegra, con la complicidad de mi esposo, y sobreviví para contarlo. Hoy quiero compartir contigo las lecciones que aprendí, las señales que ignoré, y lo que toda persona necesita saber sobre el abuso invisible, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Y si mi historia puede salvar, aunque sea una vida, entonces todo valió la pena. La primera lección: confía en tu cuerpo. Durante 2 años, mi cuerpo me gritaba que algo estaba mal. Náuseas, mareos, debilidad, confusión. Pero yo ignoré esas señales porque los médicos me decían que era psicológico, porque las personas a mi alrededor me hacían sentir que exageraba, porque me convencieron de que estaba loca, pero no estaba loca. Mi cuerpo sabía. Siempre supo. Si tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien, escúchalo. Busca segundas, terceras, cuartas opiniones. Pide análisis específicos. No dejes que nadie te haga sentir que estás inventando tus síntomas. Tu cuerpo es más sabio de lo que crees. La segunda lección: el abuso no siempre es obvio. Cuando pensamos en violencia doméstica, pensamos en golpes, en gritos, en cosas visibles. Pero el abuso más peligroso es el invisible, el envenenamiento lento, el gaslighting que te hace dudar de tu propia realidad, la manipulación emocional, el aislamiento gradual. Doña Mercedes nunca me golpeó. Andrés nunca me gritó, pero me estaban matando, de la forma más cruel, haciéndome creer que mi propia mente me traicionaba. Si alguien en tu vida constantemente te hace dudar de ti misma, si te hace sentir loca, si tus síntomas físicos empeoran solo cuando estás cerca de ciertas personas, presta atención. Puede ser abuso, aunque no lo parezca. La tercera lección: la familia no siempre es sagrada. Crecimos con la idea de que la familia es todo, que debes perdonar, que debes aguantar, que la sangre es más espesa que el agua. Pero a veces la familia es tóxica. A veces las personas que deberían protegerte son las que más daño te hacen. Y está bien alejarte. Está bien cortar lazos. Está bien elegir tu paz sobre la obligación familiar. Yo me divorcié. Corté todo contacto con mi ex esposo y su madre. Y no me arrepiento, porque elegí mi vida, elegí a mis hijos, elegí la salud sobre la lealtad mal entendida. Y tú también puedes. La cuarta lección: documenta todo. Si yo no hubiera encontrado ese cuaderno, el caso habría sido mucho más difícil. Tal vez imposible de probar, pero doña Mercedes, en su arrogancia, documentó cada paso de su plan, y eso la hundió. Si sospechas que algo malo te está pasando, documenta. Toma fotos, guarda mensajes, graba conversaciones donde sea legal, escribe fechas y detalles. Porque si llega el día donde necesitas demostrar lo que viviste, esa evidencia puede salvarte. La quinta lección: pide ayuda. Yo estuve a punto de morir porque intenté manejar todo sola, porque no quería preocupar a mi familia, porque tenía vergüenza de admitir que mi matrimonio era un desastre. Pero cuando finalmente pedí ayuda, cuando Clara intervino, todo cambió.
No tienes que pasar por esto sola. Hay organizaciones que ayudan. Hay terapeutas que entienden. Hay abogados que pelean por víctimas. Hay comunidades de sobrevivientes. Pedir ayuda no es debilidad. Es la cosa más valiente que puedes hacer. La sexta lección: la justicia es posible. Cuando descubrí la verdad, pensé que nunca ganaría. Ellos tenían recursos, abogados caros, conexiones. Yo solo tenía mi verdad, pero mi verdad fue suficiente. Porque las pruebas eran irrefutables. Porque el sistema, aunque imperfecto, funcionó. Si estás en una situación de abuso, sí hay justicia posible. No será fácil, no será rápido, pero es posible, y vale la pena luchar por ella. La séptima lección: puedes sanar. El trauma no desaparece. Las cicatrices permanecen, pero puedes sanar. Puedes reconstruir tu vida. Puedes volver a confiar. Puedes volver a amar. Puedes ser feliz de nuevo. Yo lo hice. 3 años después, tengo una vida hermosa. Mis hijos están bien. Tengo una pareja que me respeta. Tengo trabajo que me llena. Tengo propósito. Y aunque todavía tengo momentos difíciles, ya no me definen. Porque yo ya no soy la mujer rota que estaba muriendo en esa casa. Soy la mujer que sobrevivió, que luchó, que ganó, y que ahora ayuda a otras a hacer lo mismo. Hoy, mi fundación ha crecido. Tenemos oficinas en 3 ciudades, un equipo de abogados, médicos, terapeutas. Hemos ayudado a cientos de mujeres, y seguiremos haciéndolo. Porque cada mujer que salvamos es una victoria sobre el abuso. Es una vida que no se perdió. Es una familia que no se destruyó. Es justicia. Mis hijos son mi mayor orgullo. Mateo y Sofía crecieron entendiendo que lo que pasó no fue normal, que no fue su culpa, y que tienen una madre que haría cualquier cosa por protegerlos. Ellos saben que su padre está en prisión. Saben por qué. Y aunque es doloroso, también es honesto. No les mentí. No los protegí de la verdad con falsas historias. Les dije la verdad de forma apropiada para su edad, y ellos la procesaron y se hicieron más fuertes. Hace un mes, Mateo me preguntó: «Mami, ¿alguna vez perdonarás a papá?». Le respondí con honestidad: «No lo sé, mi amor. Tal vez algún día. Pero perdonar no significa olvidar, ni volver. Significa soltar el odio para poder vivir en paz, y estoy trabajando en eso, pero a mi tiempo, no al de él». Él asintió y me abrazó. «Estoy orgulloso de ti, mami». Esas palabras lo significan todo. David, mi pareja, es diferente a todo lo que conocí antes. No intenta controlarme. No me hace dudar de mí misma. Me apoya en mi trabajo. Respeta mi espacio. Entiende mis días difíciles y celebra mis victorias. Con él aprendí que el amor no duele. Que el amor verdadero es seguridad, no miedo. Es respeto, no control. Es apoyo, no sabotaje. Y aunque me tomó años volver a confiar, lo logré. Porque merecía ese amor. Y tú también lo mereces. Doña Mercedes cumplirá 35 años en prisión. Tiene ahora 71 años. Probablemente morirá ahí. Y aunque no deseo mal a nadie, tampoco siento lástima. Ella eligió su camino. Intentó asesinarme durante 3 años, y ahora paga las consecuencias. Andrés tiene 30 años de sentencia. Saldrá cuando tenga 77 años. Si es que sale. Su vida como la conocía terminó. Perdió a su esposa, a sus hijos, su carrera, su libertad, todo. Por obedecer ciegamente a una madre tóxica, por no tener el valor de hacer lo correcto, por elegir el camino fácil de la cobardía. Y yo gané mi vida de vuelta. No solo sobreviví, prosperé. Me convertí en alguien más fuerte, más sabia, más compasiva. Y ahora uso mi historia para iluminar el camino de otras. Si estás viendo esto y estás en una situación de abuso, si sientes que algo no está bien pero no puedes probarlo, si te están haciendo dudar de tu propia realidad, escúchame, confía en tu instinto, busca ayuda, documenta todo, no estás loca, no estás exagerando y no estás sola. Hay organizaciones que te pueden ayudar, números de emergencia, refugios, abogados pro bono, médicos que te creerán,
terapeutas que te entenderán y comunidades de sobrevivientes que te apoyarán. Tu vida vale la pena. Tu salud vale la pena. Tu paz vale la pena. Y mereces vivir sin miedo. Ahora quiero pedirte algo. Si esta historia te impactó, dale like. No por mí, sino por cada mujer que necesita saber que el abuso puede ser invisible, que puede venir de las personas que menos sospechas, y que sí se puede sobrevivir. Suscríbete a este canal porque vamos a seguir compartiendo historias reales, historias de sobrevivientes, de luchadoras, de mujeres que se negaron a ser víctimas. Y déjame un comentario. Cuéntame, ¿conoces a alguien que podría estar en peligro? ¿Has experimentado algo similar? Porque esta comunidad es un espacio seguro, donde nos escuchamos, nos apoyamos y nos recordamos que somos más fuertes juntas. La próxima semana compartiré otra historia, otra verdad que necesita ser contada. No te la pierdas, porque juntas estamos cambiando la narrativa. Estamos diciendo, no más abuso silencioso, no más víctimas ignoradas, no más agresores impunes. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y recuerda siempre, tu instinto existe por una razón. Tu cuerpo te habla por una razón. Y tu vida es valiosa. Yo soy Laura Méndez. Sobreviví 3 años de envenenamiento. Y hoy estoy aquí, viva, fuerte, libre, para decirte que tú también puedes. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Y nunca ignores las señales. Tu vida puede depender de ello.